Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a Comics 21. Yo soy Marcos Ordóñez y hoy vamos a hablar de Warren Publishing, la mítica editorial americana, madre de revistas que han pasado a la historia del cómic mundial como Creepy, Eerie y Vampirella. Este es un libro editado por Diabolo con la calidad que ya nos tiene acostumbrados, escrito por Eduardo Martínez Pina, y ahí vamos a encontrar todo lo que fue la historia de Warren Publishing. Desde el principio, con Famous Monsters of Finland, la revista Help, Blazing Combat y otros proyectos previos a el nacimiento en el año 64 de la revista Creepy, que es lo que centra, junto con sus hermanas de género de terror, Eerie y Vampirella, es lo que centra el contenido del libro. También presta mucha atención este texto a los autores españoles. No en vano, Selecciones Ilustradas desembarcó con la Armada Española en Estados Unidos en sus revistas de terror y marcó un hito en la calidad de lo que se conocía hasta entonces. A la Armada Española, como dice Eduardo Martínez Pina, dedica el libro muchas páginas de texto a hablar de sus autores y también a hablar y a relacionar a Josep Tutén, el alma mater de Selecciones, con Warren y con todo un periodo que fue el final de Warren y el inicio de Tutén Editor, donde compartieron casi simultáneamente contenidos. Muy bien, amigas, amigos, vamos a hablar del libro, vamos a verlo, a repasarlo y espero que lo disfrutéis. Hasta pronto. James Warren nació en Filadelfia en 1930. Estudió arquitectura, pero abandonó la carrera para ir a la Guerra de Corea. Desde muy joven trabajó como artista y escritor. Fascinado por el éxito de Hugh Hefner con su revista Playboy, empezó a trabajar como editor y creó su propia revista erótica, After Hours. Publicó una foto de Betty Page mostrando el pecho y eso le costó ser detenido por difundir pornografía. Por esa época recibió James Warren una carta del mítico coleccionista Forrest G. Ackerman, que deseaba publicar un artículo en After Hours. Eso creó el contacto que haría nacer la revista Famous Monsters of Finland en 1958. Las películas de la Universal con los mitos del terror se veían por televisión y a los adolescentes les encantaban. Ese sería el público potencial de Famous Monsters. En un principio se pensó en editar un solo número, pero los 200.000 ejemplares se agotaron a los pocos días, garantizando su continuidad. Suscríbete a Comics 21 y ayúdanos a seguir creciendo. Filmland, I had been over in Paris and had picked up a magazine that ordinarily was about all sorts of movies, but had about 100 pages on the Werewolf of London and Frankenstein and Dracula and King Kong. I naturally got a copy for my collection. When I got back to New York, I just kind of casually showed it to a publisher who was looking for what he called a one-shot. Wouldn't have mattered if it had been about Marilyn Monroe or the Beatles or just anything sort of get in and out. And he took one look at that, and he could see it turning the French into English in his mind's eye, and he thought all he had to do was to write over and he could borrow the 100 photos. Well, he found that the stills belonged to half a dozen different Frenchmen who weren't about to part with him. And at that point I spoke up. I said, well, I have 35,000 of these stills out at home in Hollywood, and I've been seeing these movies ever since I was 5 and a half. I think I could put together such a magazine for you.
So he shopped it around to the 13 potential distributors of the day, and everyone turned down the idea. I wanted to call it Wonderama. And so it was about to die a borning when out came I Was a Teenage Frankenstein, and Life magazine did an 8-page feature on the new trend in horror films, of teenage films. And one distributor remembered this madman had been around trying to sell him on all these messed up faces, and he said, well, just put monsters on the cover. I don't much care how it's written or anything about it. So the publisher flew out to Hollywood and to see if I really had 35,000 stills, and by the time they'd counted 34,000, he gave up. 1,000 copies went back to press and sold another 75,000. And the publisher had never intended on a second issue, but he saw it was so successful, he got 200 letters inside of 4 days just from New York and Philadelphia. He said, Forey, can you squeeze out one more issue? And I said, well, I don't happen to believe in reincarnation, but in case I'm surprised and I keep coming back for the next 5,000 years, yes, I think I can go on and on and on. And eventually, under the first publisher, I did 190 issues of it and brought Halloween to the kids of the country like Steven Spielberg and George Lucas and John Landis. El autor del libro es Eduardo Martínez Pina. Nacido en Lugo en 1961, es licenciado en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Es un estudioso y divulgador del mundo de los cómics y colaborador habitual en TVOsfera. Comenzamos a repasar el libro, un volumen que consta de 320 páginas. Para empezar, echamos un vistazo al índice, que nos dice Famous Monsters of Finland y otras revistas sobre cine, Help y el humor, cómics de guerra y un experimento con los Picapiedra, cómics de terror, cómics de fantasía y reimpresiones, cómics de aventuras y superhéroes, versiones españolas de los títulos Warren, grandes autores estadounidenses y la selección española. En estas primeras páginas nos encontramos con las revistas Spaceman y Monster World. Help fue una revista de sátira y humor que tuvo mucho éxito a primeros de los años 60. La creatividad venía de la mano de su director, Harvey Kurtzman, que había trabajado en Mad y en EC. En ese momento, Terry Gilliam ya formaba parte del equipo de Warren y poco después contaría con la colaboración de su amigo John Cleese, ambos dos representantes importantes de Monty Python. Blazing Combat fue una importante revista de Warren antibélica en plena contienda en Vietnam. Blazing Combat fue perseguida por los sectores más conservadores y la industria del cómic le dio la espalda. Transportistas y distribuidores le hicieron boicot hasta su desaparición, con solo 4 números. En diciembre de 1964 nacía Creepy y un año después lo haría Eerie, dos magníficos representantes del cómic de terror que recuperaban grandes figuras de EC Comics como Joe Orlando, Jack Davis, Johnny Craig, Red Crandall, John Severin, Wally Booth y Al Williamson.
Una buena parte del libro, lógicamente, la ocupan los dibujantes españoles de la Armada que llegó a Estados Unidos, un término, un apelativo que introduce Eduardo Martínez Pina para referirse a la conquista de Warren por parte de Selecciones Ilustradas. En la última etapa de la editorial, Bill Dubai tomó las riendas de las revistas y creó 1984, que después, por desacuerdos con los herederos de George Orwell, tuvo que cambiarse a 1994. Es una etapa controvertida porque Bill Dubai presentó contenidos muy extremos y hubo muchas quejas de colectivos feministas y antirracistas. También conoceremos cómo se crearon nuevas revistas como The Spirit y The Rook. La revista 1984, tanto en su versión española como norteamericana, tuvieron un calendario muy similar. El autor más popular del 1984 español fue sin duda Richard Corben, con sus grandes creaciones Den o Mundo Mutante. Considero que este es un muy buen trabajo que viene a llenar un hueco importante en el estudio de una etapa clave en la historia de los cómics en castellano. Después de la defenestración de EC Comics, un editor valiente y ambicioso como James Warren consiguió poner las cosas en su sitio y dar vida a una generación de dibujantes americanos única. Frank Frazetta aconsejó a Warren que pusiera pinturas en las portadas para colocar en el mercado un proyecto ambicioso que funcionó. El libro está muy bien documentado y la lectura se hace rápida y fluida. Un libro imprescindible para los que quieran conocer en detalle una etapa apasionante. Tutein Editor tomó el relevo de Warren y eso ocupa un capítulo que hará las delicias de los lectores que formamos parte del boom del cómic español. Aquí volveremos a recordar grandes historias, grandes cómics, como el Den de Richard Corben, las historias de la Taberna Galáctica de Josep María Beá, el Érase una vez el futuro de Carlos Jiménez, Haggard de Víctor de la Fuente, Zora y los hibernautas de Fernando Fernández, El último recreo de Trillo y Altuna, Cuestión de tiempo de Juan Jiménez o Los cuentos de un futuro imperfecto de Alfonso Font. Son especialmente brillantes los artículos dedicados a José Ortiz, Pepe González, Wally Wood, Richard Corben y Bernie Wrightson. De todos los dibujantes de los que se habla, se da una completa información de en qué revistas y en qué números aparecen sus historias.